Bienvenidos al canal, síganos, denle like y compartan para que podamos publicar más videos como este. La historia de hoy se tratará de Mateo, el apóstol de Jesús. La quietud del recaudador. El amanecer en Cafarnaúm tenía un color que Mateo conocía tan bien como las cuentas de su mesa. El tono pálido que precede a los ruidos del mercado, el breve respiro antes de que el mundo comience a pedir, a exigir, a calcular. A esa hora, cuando los pescadores arrastraban sus redes húmedas hasta las piedras, Mateo ya estaba sentado con su cálamo, su tablero de madera, los rollos de papiro, las bolsas de bronce y plata que tintineaban con la ansiedad de quienes pagarían ese día. Nada de esto era accidental. Él no era pescador como su padre había deseado en sus primeros años. Tampoco era escriba del templo. Era telonés, recaudador de impuestos, un oficio que en Galilea equivalía a cargar un estigma escrito en la frente. El pueblo lo despreciaba, no solo porque cobraba los tributos del César, sino porque su mera presencia recordaba la humillación política en la que vivían. Al pagarle a Mateo, pagaban a Roma, y al pagar a Roma, recordaban que no eran libres. Así, el odio que no podían dirigir contra el imperio se depositaba en él. Sin embargo, Mateo había aprendido desde joven la primera lección de los hombres que cargan culpas ajenas: no temer el juicio de quien no conoce tu alma. Lo había leído en los escritos de ciertos filósofos griegos que había conseguido por intercambio. El sabio no vive para la opinión de la multitud, sino para la rectitud de su propia conciencia. Estas palabras resonaban en él cada mañana, como un escudo silencioso frente a los insultos cotidianos. Ese día comenzó como todos, revisando las tarifas portuarias, los impuestos sobre la pesca, las tasas de aduana del camino que llevaba a Damasco, el tributo especial sobre las mercancías de los mercaderes fenicios. Mateo tenía una mente ordenada, casi matemática. Nada escapaba a su atención. Había aprendido que el que domina las pequeñas cuentas puede dominar también las grandes decisiones de su vida, pues en ambas gobierna la disciplina interior. Los primeros pagadores llegaron. Un pescador llamado Abinadab arrojó unas monedas sobre la mesa sin mirarlo. «Ojalá el cielo te ayude como nosotros no podemos», murmuró. Mateo no respondió. Tomó el dinero, lo verificó, anotó el pago en el registro. No permitió que la ofensa dejara ninguna marca en su interior. Sabía que los insultos ajenos no pertenecen al alma propia, del mismo modo que el viento no pertenece a la roca sobre la que sopla. Los filósofos decían: lo que depende de ti es tu juicio, lo que no depende de ti, déjalo pasar. Y así vivía Mateo, pero algo en esa mañana era distinto, aunque él aún no lo sabía. Había despertado con una sensación de claridad, como si una decisión largamente pospuesta se estuviera abriendo paso entre los pliegues de su mente. No era inquietud, sino un presentimiento de tránsito, de cruce. Se inclinó sobre el registro, continuó trabajando, y esperó que el día revelara lo que tenía reservado. El rumor del rabí. En Cafarnaúm corrían voces sobre un rabí itinerante que hablaba con autoridad inédita. Decían que sanaba enfermos, que enseñaba a las multitudes desde la ladera de un monte, que hablaba con la pureza de los antiguos profetas, pero también con una serenidad que recordaba a los sabios helénicos que Mateo había leído. Su nombre comenzaba a resonar: Jesús de Nazaret. Mateo había escuchado comentarios dispersos mientras la gente esperaba turno para pagar impuestos. Algunos lo llamaban maestro, otros, ilusionados o irritados, preguntaban si sería el Mesías. Mateo no prestaba demasiada atención. Había aprendido a desconfiar de la exaltación de las multitudes. La masa se mueve por pasiones, no por razones, le habían enseñado sus lecturas. Y prefería observar los hechos. ¿Qué enseñaba realmente ese hombre? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Cuál era su visión del mundo? No le bastaba con rumores. Sin embargo, una frase que escuchó de un mercader le había llamado la atención. Dice que el reino de Dios está cerca, pero lo habla como si fuera algo que empieza por dentro, no por fuera. Aquello despertó algo en Mateo. Un reino interior, un gobierno del propio espíritu, una transformación que no dependía de Roma ni del templo, sino de la disciplina del alma. Era una idea que resonaba sorprendentemente con las enseñanzas estoicas que él apreciaba. La verdadera libertad no consiste en escapar de las circunstancias, sino en gobernar la mente. Siguió trabajando, pero el pensamiento quedó allí, en silencio, como una semilla esperando la oportunidad de germinar. El encuentro que divide la vida en dos. El sol estaba ya alto cuando el murmullo de la calle cambió de tono. No era el ruido natural del mercado,
ni los gritos de los vendedores, ni el sonido de los animales que se movían entre puestos. Era una especie de silencio expectante, como si una multitud pequeña pero intensa avanzara con calma. Mateo levantó la vista. Entonces lo vio. Un hombre se acercaba rodeado de algunos pescadores. Los reconoció: Simón, Andrés, los hijos de Zebedeo, hombres conocidos por su rudeza y a la vez por su honestidad. Caminaban junto a un maestro cuya presencia resultaba difícil de describir. No era un sacerdote, ni un escriba, ni un soldado. Era un hombre sencillo, vestido como cualquier Galileo, pero su paso tenía la seguridad de aquellos que no dudan del camino que siguen. Jesús se detuvo delante de la mesa de Mateo. El recaudador sintió que el mundo se aquietaba en un instante. No eran los pasos, ni el aire, ni la calle lo que se había detenido. Era su propia mente. Había experimentado momentos de intensa concentración al calcular tributos complicados, pero esto era diferente. Era como si alguien hubiese hecho callar todas las voces interiores al mismo tiempo. Jesús lo miró, no con desprecio como lo hacían otros. Tampoco con curiosidad. Lo miró como quien contempla algo que ya conoce, algo que ha esperado encontrar. Y dijo: sígueme. No añadió más, no explicó, no argumentó, no persuadió. Solo pronunció dos palabras capaces de dividir una vida en un antes y un después. Durante un breve segundo, Mateo sintió que todo dentro de él se debatía. ¿Cómo dejar la mesa? ¿Cómo abandonar un oficio estable, aunque despreciado? ¿Qué significa seguir a este hombre? ¿Qué consecuencias podrá traer? ¿Por qué yo, un recaudador de impuestos? Pero junto a estas dudas surgió otra voz interior. No era la de Jesús, sino la suya misma, que repetía una enseñanza que conocía bien. Cuando el camino correcto se revela, no lo pospongas. La demora es enemiga de la virtud. Por primera vez en años, Mateo comprendió que había vivido calculando bienes externos pero descuidando la riqueza interna. Y entendió que, si rechazaba ese llamado, traicionaría no solo a quien le hablaba, sino a sí mismo. Se levantó. Sus compañeros de trabajo lo miraron atónitos. Algunos murmuraron insultos, pensando que se marchaba para unirse a un predicador sin reputación entre las autoridades. Pero Mateo no escuchaba nada. El ruido del mercado había vuelto, pero ahora estaba lejos, como si se hubiese movido a otra ciudad. Se sintió extraño, casi liviano, como si hubiese dejado un peso enorme sobre la mesa junto con los rollos de cuentas. Dio un paso, luego otro, y siguió al maestro. Detrás quedó la mesa, las monedas, los papiros, el empleo, las seguridades, las ofensas, el pasado. Lo que tomaba ahora no era un camino de comodidades, sino un sendero que requería disciplina, entrega, fortaleza interior. Lo que inició ese día fue su ejercicio espiritual más radical. Primeras enseñanzas del camino. Mateo caminó con Jesús y sus nuevos compañeros por las calles de Cafarnaúm. No hablaban mucho, observaban, escuchaban, aprendían. El maestro parecía leer la vida de la gente como un escriba lee un pergamino abierto. Mientras avanzaban, Jesús habló. El reino no es de los poderosos ni de los satisfechos. Es de los que reconocen su pobreza interior, porque ellos pueden recibirlo. Estas palabras resonaron en Mateo como un golpe suave pero certero. Él había sido rico en plata y pobre en virtud, abundante en cálculos y escaso en sabiduría. Había dedicado su vida a medir lo externo, pero no lo interno. Comprendió que la invitación de Jesús no era solo a seguirlo físicamente, sino a reconstruir su espíritu. Más tarde, al llegar a una casa donde Jesús sanó a un paralítico, Mateo vio algo que consolidó su decisión. Los escribas se indignaron porque Jesús proclamaba perdonar pecados. Pero el maestro respondió con calma. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Mateo no se impresionó principalmente por el milagro, aunque lo sorprendió, sino por la serenidad con que Jesús se enfrentaba a la autoridad religiosa sin odio, sin orgullo, sin temor. Había en él la libertad de quien no se deja encadenar por opiniones ajenas, ni por amenazas externas, ni por la presión social. Era la libertad interior que los estoicos enseñaban, pero encarnada en un hombre vivo. A partir de ese día, Mateo supo que estaba frente a un maestro auténtico, alguien que hablaba desde la raíz del ser y no desde los pergaminos aprendidos. El banquete del recaudador. Cuando Mateo anunció que Jesús iría a su casa, muchos se sorprendieron. ¿A la casa de un recaudador de impuestos?, murmuraban. ¿A comer con pecadores? Pero Mateo, ahora discípulo, quería honrar al maestro como se honra a un amigo y a un guía.
Preparó un gran banquete. Invitó no solo a Jesús y a los otros discípulos, sino también a muchos recaudadores y marginales que vivían al margen de la vida religiosa. Quería que ellos también conocieran a aquel que no los despreciaba. Al atardecer, la casa estaba llena. Las lámparas iluminaban rostros incrédulos, curiosos, esperanzados. Jesús comía y hablaba con ellos sin juzgarlos por su oficio ni por sus errores. Era la primera vez que muchos sentían que un maestro espiritual no los evitaba como si su presencia fuera impura. Los fariseos, al verlo, se acercaron a los discípulos con reproche. ¿Cómo es posible que su maestro coma con pecadores? Mateo escuchó esas palabras como si apuntaran a él. Durante años había sido tratado como impuro por los religiosos, como traidor por los patriotas, como enemigo por los humildes. Sabía que en su mesa se juzgaba no solo a Jesús, sino su propia dignidad. Pero Jesús, con calma absoluta, respondió: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A Mateo le temblaron las manos. No de miedo, sino de conmoción. Era la primera vez en su vida que alguien lo miraba no como un traidor ni como un instrumento fiscal, sino como un hombre capaz de ser transformado, digno de misericordia y firmeza. Comprendió entonces un principio esencial del camino. La virtud no es un premio para los perfectos, sino un trabajo para los imperfectos. Era una enseñanza profundamente estoica y profundamente evangélica a la vez. La vida interior se despierta. En los días siguientes, Mateo comenzó a cambiar su forma de ver el mundo. Caminaba con Jesús y observaba cómo hablaba del perdón, de la templanza, del desprendimiento, del dominio de sí. Lo que más lo sorprendía no eran los milagros, aunque eran extraordinarios, sino la actitud imperturbable del maestro ante la crítica, la amenaza o la adulación. Jesús no se encolerizaba ante el rechazo, no se exaltaba con el aplauso, no buscaba honores, no se aferraba a bienes. Vivía cada día como quien siempre está preparado para partir. Mateo tomó estas actitudes como ejercicios espirituales. Se obligaba a sí mismo a practicar la paciencia, a revisar sus pensamientos, a expulsar resentimientos. Cada noche meditaba sobre sus acciones, como quien revisa las cuentas no de una mesa, sino del alma. Hoy me irrité por una palabra trivial, se decía. ¿La palabra era mía? No. Entonces, ¿por qué me dejé perturbar? Hoy tuve celos de la confianza que Jesús mostró a Pedro. ¿Los celos mejoran mi espíritu? No. Entonces, ¿por qué los alimento? Hoy tuve miedo de la crítica. ¿Depende de mí la opinión ajena? No. ¿Depende de mí obrar bien? Sí. Entonces, ocúpate solo de eso. Cada reflexión era un peldaño. Cada día era un ejercicio. Y así, poco a poco, el antiguo recaudador comenzó a convertirse en un discípulo. Un nuevo nombre y una nueva vida. Aunque muchos lo conocían como Leví, Jesús lo llamaba Mateo, don de Dios, y ese nombre comenzó a adquirir un sentido nuevo. Mateo sentía que su vida había sido un regalo inesperado, una oportunidad de reconstruirse desde adentro. No había dejado de ser quien era. Seguía siendo ordenado, metódico, preciso, amante de la escritura y del detalle. Pero ahora esas cualidades se dirigían no a la recaudación fiscal, sino a registrar las palabras y enseñanzas de Jesús. Aunque aún no sabía que más adelante escribiría un evangelio, ya entonces su mente se entrenaba para observarlo todo con fidelidad. Los demás discípulos lo aceptaron con el tiempo. Al principio lo miraban con recelo. Sobre todo Simón el celote, cuyo odio contra Roma era profundo, pero Mateo era paciente. Sabía que la enemistad ajena no debía perturbar su espíritu. Sabía que la virtud del justo no depende del reconocimiento de los otros, sino de su persistencia. Jesús, por su parte, nunca lo trató de manera distinta. Lo miraba como a un hermano, como a alguien que podía llegar a ser instrumento de luz. La reflexión del antiguo recaudador. Un mes después de haber dejado su mesa de impuestos, Mateo volvió a pasar por el puerto de Cafarnaúm. La mesa estaba allí, ahora ocupada por otro recaudador. La gente seguía pagando, murmurando, insultando. Todo continuaba como si él nunca hubiese estado. Se detuvo un momento, miró la mesa, las monedas, las cuentas, todo lo que había sido su mundo, y comprendió una verdad profunda. Nada externo había cambiado, pero él sí había cambiado. Y por eso, el mundo ya no era el mismo. Esta era la esencia del pensamiento estoico. No se puede controlar la realidad, pero sí la mente. Y ahora era también la esencia del camino de Jesús.
La transformación exterior nace de la transformación interior. Mateo dio media vuelta y siguió caminando detrás del maestro que lo había llamado con 2 palabras. Sabía que su vida no volvería a ser igual. Y así comenzó su entrenamiento espiritual más exigente, la disciplina que lo llevaría no solo a ser discípulo, sino más tarde evangelista, testigo de la resurrección y guía de comunidades. Había dejado la mesa del impuesto, pero había encontrado la mesa del espíritu, y el camino apenas comenzaba. El camino de la disciplina. El aprendizaje del silencio. Los primeros meses siguiendo a Jesús fueron para Mateo un ejercicio constante de silencio interior. No era un silencio forzado ni impuesto por las circunstancias, sino una pausa voluntaria, un espacio en el que podía observar sus propias emociones como si no fueran suyas. Jesús hablaba a multitudes, pero en muchos momentos caminaba sin decir palabra. La gente, acostumbrada a los maestros que declamaban sin descanso, se sorprendía de que él pudiera caminar largos trayectos sin pronunciar más que unas frases breves. Para Mateo, ese silencio tenía un efecto particular. Los recaudadores vivían siempre rodeados de ruido. Quejas, insultos, negociaciones, gritos. El silencio era un lujo que rara vez podía permitirse. Ahora, caminando junto a aquel maestro, descubría que el silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de lucidez. A veces Jesús se apartaba del grupo y subía a un monte. Allí se quedaba en oración. Los discípulos no siempre entendían lo que hacía. Algunos pensaban que buscaba fuerzas, otros, que dialogaba con Dios. Mateo, desde su formación en la disciplina interior, comprendía otra dimensión. Aquella era la práctica de un espíritu que no quiere perder su eje. Una noche, mientras acampaban cerca del lago, Simón Pedro se quejó. «Maestro, la gente te busca. ¿Por qué te ocultas en las montañas?» Jesús respondió con serenidad, «Para escuchar al Padre. Si no guardo silencio, ¿cómo sabré qué decir?» Mateo guardó esas palabras. Él, que había pasado la vida escuchando que la autoridad proviene de la ley o de la fuerza, veía ahora que la verdadera autoridad proviene de la interioridad disciplinada. En su propio pensamiento estoico, aquello coincidía con una enseñanza fundamental. El sabio domina su lengua, porque domina su mente, y domina su mente, porque domina sus pasiones. Desde esa noche, Mateo comenzó a cultivar la práctica del examen interior. Cuando todos dormían, él se apartaba un poco y revisaba el día. No para torturarse por sus errores, sino para encauzar sus fuerzas. Aquí reaccioné con orgullo. Aquí dudé cuando debería haber confiado. Aquí me dejé llevar por la preocupación. Aquí busqué aprobación ajena. Cada constatación era una pequeña luz. Y poco a poco, su alma comenzó a abrirse. El Sermón del Monte. Una ética más alta. Ningún día marcó más a Mateo en esa primera etapa que aquel en que Jesús subió a la ladera del monte y comenzó a enseñar a la multitud. El lugar se llenó de gente. Campesinos, artesanos, pescadores, ancianos, enfermos, madres con niños en brazos. La brisa movía las hierbas. El sol se filtraba entre las nubes. Jesús se sentó, como lo hacían los rabíes cuando iban a pronunciar enseñanzas importantes. Los discípulos se colocaron más cerca. Mateo sacó un trozo de papiro, no para escribir. No podía registrar todo en ese momento, sino para tener algo donde tomar notas simples que luego desarrollarían su memoria. Entonces Jesús habló: «Bienaventurados los pobres de espíritu». Mateo sintió un estremecimiento. Ya había oído esta frase antes, pero esta vez, pronunciada ante miles, tenía un peso distinto. No era una exaltación de la miseria ni de la debilidad, sino una llamada a la libertad respecto al orgullo, a la apertura interior que permite recibir la verdad. Para Mateo, que había basado su vida en la autosuficiencia del cálculo y la contabilidad, esta era una invitación a un desapego radical. Jesús continuó: «Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia». Palabras que, vistas desde fuera, parecerían extrañas. ¿Cómo puede un hombre lamentarse y aún así ser dichoso? ¿Cómo puede la mansedumbre ser una fuerza? ¿Cómo puede el perseguido ser victorioso? Pero Mateo reconocía en ellas un principio profundo. La virtud no depende de las circunstancias, sino de la intención recta. Esto era pura filosofía moral, pero elevada a una dimensión espiritual aún mayor. Luego Jesús dijo: «No resistan al mal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra». Estas palabras desafiaron incluso la disciplina interior de Mateo. ¿Era posible vivir así? ¿No significa eso convertirse en víctima?
Pero después Jesús añadió, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Y ahí comprendió que no se trataba de pasividad, sino de un acto supremo de libertad interior. Quien ama a su enemigo no se somete, se libera. Y quien bendice a quien lo hiere se desvincula de la cadena del resentimiento que atrapa a tantos hombres. Para Mateo, que había sido insultado toda su vida, aquello era un cambio radical. Él había aprendido a soportar ofensas con paciencia, como enseñaban los estoicos. Pero Jesús proponía algo aún más profundo. No solo soportar sin resentimiento, sino responder con amor. Era la diferencia entre la serenidad del sabio y la compasión del santo. Y Jesús parecía unir ambas. Cuando el sermón terminó, Mateo sintió que su alma había sido volteada, zarandeada y, a la vez, elevada. No podía volver atrás, no podía volver a ser el hombre que era. La montaña no le había dado nuevas leyes. Le había dado una forma nueva de mirar el mundo. La vida diaria con el Maestro. Seguir a Jesús no era únicamente escuchar enseñanzas. Era compartir su día a día, caminar bajo el sol, dormir al aire libre, convivir con hombres muy distintos entre sí, enfrentar incomprensiones, ayudar a los necesitados, soportar presiones. Mateo descubrió que la vida del discípulo era una escuela continua del carácter. La convivencia con los otros discípulos. Los 12 eran un grupo diverso. Pedro, impulsivo, apasionado. Andrés, sereno, observador. Santiago y Juan, intensos, a veces tempestuosos. Tomás, analítico, dudoso por naturaleza. Simón el celote, fervoroso y profundamente nacionalista. Judas Iscariote, inteligente, calculador, de mirada difícil de descifrar. Mateo, antiguo recaudador, era mirado con suspicacia, especialmente por Simón el celote. Más de una vez, los ojos de Simón parecían preguntarle: ¿cómo puedes pretender seguir al mismo maestro al que yo sigo, si tu vida estuvo al servicio de Roma? Mateo no respondía, administraba su silencio como una herramienta de transformación. Una tarde, mientras caminaban hacia Naín, Simón lo enfrentó. Dime, Mateo, ¿te arrepientes de lo que hiciste? ¿O solo sigues a Jesús para librarte del juicio del pueblo? Mateo respiró hondo. Una parte de él quería defenderse. Otra quería devolver la acusación. Pero eligió la vía interior. Me arrepiento, dijo. Pero no porque me juzgara la gente. Me arrepiento porque ahora veo lo que antes no veía. Simón pareció desconcertado por la sinceridad. ¿Y qué es lo que ves ahora? Que la libertad verdadera no es la política, sino la del espíritu, respondió Mateo. Y en eso, tú y yo no somos tan distintos. Simón guardó silencio, y desde ese día, aunque no se hicieron amigos de inmediato, comenzó a respetarlo. La austeridad del camino. Jesús no acumulaba bienes, no tenía casa fija, no llevaba monedas, dependía de la generosidad de aquellos que lo escuchaban. Para Mateo, acostumbrado a manejar dinero, aquello era un reto constante. La ausencia de control financiero lo obligaba a ejercitar una confianza radical. Si tienes lo suficiente para hoy, estás bien. Si hoy no tienes nada, también estás bien. Porque el que busca primero el reino encuentra siempre lo que necesita. Estas palabras de Jesús eran, para Mateo, un entrenamiento diario contra la ansiedad, contra la necesidad de planificar cada detalle, contra el impulso de acumular para sentir seguridad. El desapego que antes practicaba como filosofía ahora debía vivirlo como realidad concreta. El trato con los necesitados. Jesús no evitaba a los enfermos, a los marginados, a los pobres. Los tocaba, los escuchaba, los sanaba. Para Mateo, que había pasado años evitando el contacto con quienes lo despreciaban, esto era una lección de fraternidad radical. Un día, mientras caminaban cerca de Tiro, un niño se acercó cojeando. Tenía las ropas harapientas. Mateo lo habría evitado en el pasado, no por desprecio, sino para evitar problemas que pudieran afectar su trabajo. Pero Jesús se detuvo, puso su mano sobre su cabeza, y lo miró con ternura. ¿Tienes hambre?, preguntó. El niño asintió. Jesús miró a Mateo. Dale tú de comer. Mateo solo tenía un pequeño pan para el camino. Era su sustento del día. Vaciló. Podía darlo. Sí. Pero también podía quedarse sin comida él mismo. Y un recaudador, aunque ahora discípulo, seguía teniendo hábitos de autopreservación. Jesús no insistió, solo esperó. Mateo finalmente le entregó el pan al niño. El pequeño sonrió, dio una especie de salto cojo, y corrió. Jesús dijo: cuando das, te liberas. Cuando te guardas para ti, te encadenas.
Mateo guardó esas palabras como una nueva piedra angular de su espíritu. La tormenta en el lago y la fe que se tambalea. Una de las experiencias más intensas de la vida temprana de Mateo como discípulo fue la tormenta en el lago. El grupo subió a una barca para cruzarlo. Jesús, cansado, se quedó dormido en la popa. El viento comenzó a soplar, al principio suave, luego violento. Las olas se elevaban como montañas. Pedro y los pescadores luchaban por mantener la barca estable. Mateo, que no era hombre de mar, sintió miedo. Miedo verdadero, miedo que atraviesa la piel. Las olas golpeaban con furia. El cielo parecía caerse. La barca se llenaba de agua. Mateo, aferrado al borde, pensó, moriremos. Entonces los discípulos despertaron a Jesús. Señor, sálvanos, perecemos. Jesús abrió los ojos. No parecía perturbado, no parecía sorprendido. Miró el cielo, luego el agua. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se levantó, extendió la mano, y dijo, calla, enmudece. La tormenta cesó, la calma cayó como un telón. Para Mateo, el milagro era extraordinario. Pero hubo algo que lo impactó aún más. La serenidad de Jesús en medio del caos. Ahí comprendió algo que la filosofía le había mostrado, pero que nunca había visto encarnado. La calma del sabio no viene de la ausencia de tempestades, sino de la firmeza interior que lo guía en medio de ellas. En ese momento, Mateo reconoció una verdad que marcaría su vida. Yo no soy dueño de las olas, pero sí puedo ser dueño de mi corazón. El envío de los 12. Un día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dijo que los enviaría a las aldeas a anunciar el reino. Mateo no esperaba esa responsabilidad. Él, que había sido despreciado durante años, ahora era llamado a hablar en nombre de un maestro cuya autoridad transformaba vidas. Jesús les dio instrucciones precisas. No lleven oro, ni plata, ni provisiones. No se preocupen por lo que dirán. El Espíritu hablará en ustedes. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los perseguirán, pero no teman. Para Mateo, estas palabras eran una mezcla de desafío y de llamada. Era fácil seguir al maestro cuando él hablaba, pero ahora debía ser él quien hablara. Mateo fue enviado junto con Andrés. Recorrieron pueblos pequeños, enseñaron a familias, escucharon historias. Mateo, al principio, hablaba con timidez, pero poco a poco comenzó a encontrar una voz que no era suya, una voz nacida de la convicción profunda. Un anciano le preguntó, ¿eres tú un hombre santo? Mateo respondió, no, soy un hombre en camino. Lo santo es la verdad que sigo. El anciano asintió, y Mateo comprendió que estaba empezando a entender lo que significaba servir al reino. No hablar desde el orgullo ni desde el prestigio, sino desde la verdad interior. El rechazo en Nazaret. Una de las experiencias más impactantes vino cuando Jesús los llevó a Nazaret, su propia ciudad. Allí la gente lo escuchaba, pero murmuraba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo puede tener tanta sabiduría? ¿Quién se cree que es? Jesús no respondió con ira. Simplemente dijo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Mateo observó con atención. Si Jesús, quien hablaba con autoridad divina, era rechazado, ¿qué podía esperar él? Ese día comprendió un principio que sería esencial en su vida futura. Cuando haces el bien, algunos te amarán. Cuando dices la verdad, algunos te odiarán. Ambos son ajenos a tu control. Lo único que depende de ti es obrar rectamente. La muerte de Juan el Bautista y el rostro del sufrimiento. Un mensajero llegó un día con una noticia que cayó como un golpe sobre el grupo. Juan el Bautista había sido decapitado por orden de Herodes. Los discípulos quedaron en silencio. Jesús también guardó silencio por largo tiempo. Fue un silencio distinto del que solía practicar. Este tenía un peso de duelo. Mateo observó el rostro del maestro. No vio desesperación, no vio ira, pero sí una tristeza profunda. Y en esa tristeza, una firmeza aún mayor. Juan cumplió su camino, dijo Jesús finalmente, y yo debo continuar el mío. Mateo entendió que el sufrimiento no era un obstáculo en la misión. Era parte de ella. Comprendió también algo que cambiaría su visión para siempre. El dolor no destruye al justo, lo purifica. Y lo purifica porque lo obliga a elegir. ¿Seguiré por miedo, o seguiré por convicción? Jesús siguió adelante. Los discípulos lo siguieron. Y Mateo descubrió que el valor no es ausencia de miedo, sino fidelidad en medio del miedo. El maestro que multiplica, no solo panes. En un día caluroso, en un campo cercano a Betsaida, se reunió una multitud enorme. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Escuchaban a Jesús con hambre del alma, y pronto también con hambre del cuerpo.
Despídelos, sugirieron los discípulos, para que vayan a buscar comida. Jesús miró al grupo. Denles ustedes de comer. Mateo sintió el mismo desconcierto que en el episodio del niño. Un cálculo rápido le dijo que ni con 200 denarios de pan podrían alimentar a tantos. Pero Jesús no pedía un cálculo. Pedía un acto. Le trajeron 5 panes y 2 peces. Y Jesús los bendijo. Y se multiplicaron. Mateo repartió pan con sus propias manos. Vio cómo jamás se acababa. Vio la abundancia desplegarse ante los que habían vivido en carencias. Pero lo que más lo impresionó no fue el milagro en sí, sino el mensaje implícito. La generosidad no depende de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a entregar. Y también, la verdadera autoridad no acumula, sino reparte. No se engrandece, sino que alimenta. Aquel día Mateo comprendió que Jesús no solo multiplicaba alimentos, multiplicaba convicciones. Mostraba que el mundo podía ser distinto si cada hombre vencía su miedo y abría la mano. La sombra de la oposición. Con el tiempo, la oposición hacia Jesús comenzó a crecer. Los fariseos lo cuestionaban. Los escribas lo acusaban de violar tradiciones. Algunos decían que tenía un espíritu impuro, incapaces de aceptar que un hombre tan libre, tan compasivo, tan firme, pudiera venir de Dios. Mateo, que antes temía el rechazo social, ahora veía la crítica como algo inevitable en la obra del bien. Un día Jesús les dijo: los acusarán, los perseguirán, hablarán todo tipo de mal contra ustedes. Pero no teman, si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Las palabras no eran una amenaza, sino un entrenamiento interior. Mateo tomó nota de ellas. No en papiro, sino en el alma. Como quien recibe una instrucción de vida. No serás juzgado por cómo te tratan, sino por cómo respondes. La noche de las parábolas. Una noche, mientras descansaban en una casa humilde, Jesús enseñó en parábolas. Habló del sembrador, de la semilla, del trigo y la cizaña, de la perla de gran valor, de la red que recoge peces buenos y malos. Mateo escuchaba con atención. Cada parábola era una imagen que contenía un universo. La que más lo marcó fue la del tesoro escondido en el campo. El reino es como un hombre que encuentra un tesoro escondido. Lo vuelve a enterrar, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Mateo sintió que esa parábola hablaba de él. Él había dejado su mesa de impuestos, sus monedas, su seguridad, para seguir un tesoro que no se podía contar en cifras. Y entendió, lo que se entrega por convicción jamás se pierde. Lo que se guarda por miedo, ya está perdido. El peso del sendero y la transformación del alma. Había amanecido con un silencio inusual. No era el silencio frío que antecede a la inquietud, sino uno denso, casi solemne, como si la luz del alba hubiera decidido acercarse con sigilo para no interrumpir aquello que el corazón humano debe enfrentar solo. Mateo despertó antes que los demás. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente, extrañamente, parecía suspendida entre pensamientos que aún no tomaban forma. El fuego de la noche anterior apenas conservaba brasas rojizas, y el aire olía a polvo, a tierra seca, y a algo más. Responsabilidad. El apóstol miró alrededor. Pedro dormía con la respiración fuerte y profunda. Juan tenía el rostro tranquilo, casi infantil, y Andrés murmuraba algo en sueños, quizá recuerdos del mar. Jesús no estaba. Mateo no se alarmó. El maestro solía apartarse antes del amanecer para orar o meditar en su soledad voluntaria. Pero ese día, ese amanecer, algo en el aire avisaba que la jornada no sería una más. No sería un paso más en la travesía, sería un umbral. Mateo se levantó sin hacer ruido y, con una manta sobre los hombros, caminó hacia una pequeña loma. Desde allí se veía la vasta extensión del paisaje. Colinas suaves, tonos ocres, caminos que parecían nacer de ningún lugar y morir en todas partes. Era un terreno duro, pero transparente, un terreno donde cada paso tenía que elegir su propósito. El hombre que había sido recaudador de impuestos y que ahora caminaba con 12 más, buscó entre la bruma matinal las huellas de su propia transformación. Recordó el día en que dejó la mesa de impuestos. Recordó el desconcierto de sus colegas, la mirada burlona de algunos ciudadanos que lo habían temido, y el vacío inmediato que había sentido al darse cuenta de que no llevaba nada consigo excepto su propio nombre. En ese entonces, Mateo no comprendía la magnitud de aquella renuncia. No sabía que dejar la mesa era apenas el comienzo, dejarse a sí mismo era el verdadero camino. Jesús le había dicho, sígueme, y él había obedecido sin un plan, sin un cálculo, sin un contrato. Era, en verdad,
la primera decisión de su vida que no había tomado con lógica matemática, sino con un estremecimiento del espíritu. Sin embargo, dejarlo todo no había borrado su pasado. No había borrado los días en los que su palabra significaba amenaza, ni las monedas que apiló a costa de lágrimas ajenas, ni la desconfianza con la que muchos aún lo miraban. Mateo cargaba con aquello, como un viajero que carga una piedra en su túnica. No por obligación, sino por conciencia. Los estoicos enseñaban que no se puede huir de uno mismo, que el carácter es una sombra que avanza a tu ritmo y que no desaparece por ignorancia, sino por transformación. Mateo lo entendía ahora con una claridad que antes le resultaba imposible. El maestro lo había cambiado, pero no mágicamente. Lo había confrontado. A lo lejos vio una figura, y supo de inmediato que era Jesús. Estaba sentado, mirando hacia el sol naciente. Mateo dudó en acercarse. La intimidad silenciosa de Jesús siempre le había parecido un espacio casi sagrado. Pero justo cuando pensó en volver, el maestro giró levemente la cabeza, como si hubiera sentido su presencia incluso sin sonido. «Ven, Mateo», dijo Jesús con una suavidad que vencía toda vacilación. Mateo se acercó y se sentó a su lado. Estuvieron así unos instantes, sin hablar. El sol comenzaba a dorar el horizonte, y las sombras se alargaban como si también quisieran escuchar. «Has despertado con pensamientos pesados», dijo Jesús finalmente. «Así es, maestro», respondió Mateo, sin intentar ocultarlo. «¿Sobre el pasado?» Mateo asintió. «Tú sabes lo que fui. Sabes cómo miran algunos cuando camino entre ellos. A veces, por la noche, me pregunto si ilumino algo o si solo arrastro más sombras». Jesús no respondió de inmediato. Tomó una piedra del suelo y la observó. «Dime», continuó Mateo con voz baja, ¿un hombre puede realmente limpiar su pasado? ¿Puede dejar de ser lo que fue? El maestro dejó caer la piedra suavemente. «Un hombre no puede borrar su pasado», dijo, «pero puede transformarlo. Lo que fuiste no desaparece. Se convierte en parte de lo que te ha traído hasta aquí. No puedes arrancarlo, pero puedes darle un propósito nuevo. El problema no es tu pasado. Es creer que todavía vives en él». Mateo meditó esas palabras. La bruma del amanecer comenzaba a disiparse, y con ella algunas ideas. «Pero hay quienes no olvidarán», dijo. «No busques cambiar sus recuerdos», respondió Jesús. «Cambia tu corazón. Lo que ellos piensen de ti es problema suyo, lo que tú hagas con lo que fuiste es tu camino». ¿Acaso no son las cicatrices las que enseñan al cuerpo a fortalecerse? El exrecaudador cerró los ojos. Las palabras eran simples, pero profundas como raíces. Sentía que dentro de él se abría un espacio nuevo, no para huir del pasado, sino para integrarlo. Los estoicos enseñaban que la vida es aquello que sucede entre lo que puedes controlar y lo que debes aceptar. Él había decidido seguir a Jesús, y ahora debía decidir también qué significaba vivir como discípulo. Los demás comenzaron a despertar. La rutina del pequeño grupo tenía una sencillez casi monástica. Recoger las mantas, encender el fuego, compartir un trozo de pan, preparar el camino. No había lujos, no había certezas, no había mapas detallados, pero había un objetivo invisible que los unía, una claridad de propósito tan firme que ningún detalle material podía desviar. Ese día caminaron hacia una aldea cercana, donde se rumoraba que vivía un hombre enfermo desde hacía años, postrado en una camilla humilde. Jesús había sido invitado por algunos aldeanos que lo habían escuchado días atrás. Mateo observaba siempre cómo la gente recibía a Jesús. Con expectación, con temor reverente, con gratitud o con escepticismo. Y él mismo, que caminaba a su lado desde hacía meses, aún encontraba asombro en cada gesto del Maestro. Había en Jesús una serenidad que no era pasividad, y una firmeza que no era dureza. Era la expresión viva de aquello que los filósofos buscaban en teorías: dominio interior, libertad en medio de la adversidad, propósito por encima del deseo. Mateo caminaba unos pasos detrás. Observaba cada detalle, anotaba mentalmente cada hilo de conversación, cada parábola, cada mirada. Sentía dentro de sí un impulso creciente: registrar, preservar, ordenar. No sabía aún que ese impulso daría fruto en un futuro que cambiaría a generaciones, pero intuía que había algo que se le pedía: recordar. Y recordar bien. Cuando llegaron a la aldea, la gente comenzó a reunirse con entusiasmo. Un anciano condujo al grupo hasta una casa pequeña, donde el enfermo yacía inmóvil. Su mirada era triste, pero no por el dolor, sino por la resignación que se acumula cuando los días pasan sin esperanza. Jesús se acercó,
lo miró unos instantes y puso su mano sobre la frente del hombre. No dijo palabras ceremoniales, no realizó gestos teatrales, simplemente habló. Levántate. El hombre abrió los ojos, como si despertara de un sueño demasiado largo. Su cuerpo tembló al intentar moverse. Y entonces, lentamente, se incorporó. La aldea estalló en gritos de sorpresa. Incluso algunos discípulos, que ya habían visto otros milagros, cerraron los ojos por un instante ante la magnitud del momento. Mateo sintió un estremecimiento profundo. No era solo que el enfermo se levantara, era la expresión de un poder que no humillaba, sino que restauraba. Pero no todos recibieron la escena con agrado. Un grupo de fariseos, que había observado desde la entrada, murmuró con desaprobación. Su mirada no era de incredulidad, sino de amenaza. Mateo lo notó de inmediato. Años de haber convivido con romanos y autoridades lo habían entrenado para leer el lenguaje político detrás de cada gesto, y él sabía que aquellas miradas anunciaban conflicto. Cuando Jesús salió de la casa, los fariseos se acercaron. ¿Con qué autoridad haces esto?, preguntó uno. Jesús respondió con serenidad. Con la autoridad del que hace la voluntad de mi Padre. Fue entonces cuando Mateo sintió un impulso extraño dentro de sí. No era miedo, aunque las miradas eran duras. Era indignación. No podía entender cómo un acto que devolvía vida podía ser recibido con hostilidad. Pero Jesús, sin alterarse, caminó entre ellos con calma, como quien atraviesa una tormenta sin perder el equilibrio. Luego, al alejarse de la aldea, Mateo se acercó. Maestro, ¿por qué reaccionan así? ¿Por qué la verdad molesta tanto a quienes deberían celebrarla? Jesús lo miró. Porque la verdad no es cómoda, Mateo. Y quienes aman más su posición que su misión temen perder lo que creen controlar. Recuerda esto. No es la oposición lo que destruye a un hombre, sino la falta de convicción. Aquella frase se clavó en el alma de Mateo. Era la expresión pura de un principio estoico. La virtud no depende del reconocimiento externo, sino de la coherencia interna. Siguieron caminando durante horas, hasta que el camino los condujo a un arroyo. El grupo decidió descansar. Juan fue por agua, Pedro se sentó sobre una roca a limpiar sus sandalias, Tomás revisó el bolso que cargaba, mientras que Mateo se apartó unos metros para estar solo con sus pensamientos. Tomó una rama y comenzó a dibujar en la tierra líneas y palabras. No era escritura formal, era una mezcla de símbolos, ideas y fragmentos de frases de Jesús que quería recordar. Bienaventurados los pobres en espíritu. La lámpara del cuerpo es el ojo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Cada frase era una semilla, y él sentía que debía cuidarlas como un jardinero cuida un manzano. Un día serían mucho más que palabras sueltas, serían una guía para quienes no habían podido escuchar al maestro en persona. Mientras escribía, escuchó unos pasos detrás. Era Jesús. Veo que tus manos hablan incluso cuando callas, dijo el maestro. Mateo sonrió, algo avergonzado. Solo intento no olvidar, respondió. Olvidarás muchas cosas, Mateo, dijo Jesús sentado a su lado. Pero recordarás lo esencial. Tu mente fue entrenada para registrar números, cuentas, detalles. Ahora registrarás palabras que alimentarán a otros. No temas ese impulso, es parte del camino que has recibido. Mateo alzó la vista, sorprendido por la claridad con la que el maestro parecía leer no solo sus actos, sino sus inclinaciones más internas. No era adivinación. Era comprensión profunda del alma humana. Y entonces sintió algo que pocas veces había sentido en su vida. Propósito sin duda. A veces temo no ser digno de este camino, dijo Mateo. La dignidad no es un punto de partida, respondió Jesús. Es un fruto. Quedaron nuevamente en silencio. El arroyo corría, y el sonido del agua parecía armonizar con la luz suave de la tarde. Era un momento simple, pero pleno. Los discípulos comenzaron a reagruparse y el camino se reanudó. Fue entonces cuando la jornada tomó un giro inesperado. A mitad del sendero, un hombre salió corriendo desde detrás de una roca. Su rostro mostraba desesperación. Se arrodilló frente a Jesús y tomó sus pies. Maestro, mi hija está muriendo. Ven, te lo ruego, ven antes de que sea tarde. Jesús lo levantó. Muéstrame el camino. El grupo aceleró el paso. El aire se volvió tenso. La urgencia los envolvió. Mateo sentía sus propios latidos como tambores dentro del pecho. Una cosa era ver un milagro en un entorno tranquilo, pero otra era correr hacia la muerte en un intento de detenerla. La vida, pensó, no da aviso previo ni espera al que calcula demasiado. El estoico perfecto sabe aceptarla, pero también actuar cuando debe. En medio de aquella carrera, Jesús se detuvo de repente.
Alguien había tocado su manto. Era una mujer, con rostro pálido, ojos hundidos y gesto avergonzado. Había sufrido durante 12 años una enfermedad que la aislaba del resto de la comunidad. Y aún así, con valentía silenciosa, había extendido su mano. Fui yo, dijo ella temblando. Tu fe te ha sanado, respondió Jesús. En ese instante, Mateo comprendió algo que nunca olvidaría. La compasión del Maestro no tenía conceptos de prioridad. Para Jesús, detenerse ante una mujer enferma era tan importante como salvar a la hija del hombre que esperaba. La urgencia del mundo no alteraba su equilibrio interior. Y esa serenidad, ese centro inexpugnable, era exactamente el ideal estoico que muchos buscaban sin éxito. Jesús lo vivía sin esfuerzo, como quien respira. Llegaron finalmente a la casa del hombre. La niña había muerto. El llanto llenaba las paredes. Las voces decían: es tarde, no tenía caso, ya no hay nada que hacer. Jesús entró. La niña no está muerta. Solo duerme. Las risas incrédulas resonaron como cuchillas en el aire. Mateo sintió el filo de esas burlas. Pero Jesús siguió adelante. Tomó la mano de la niña y dijo: Talita cum. La niña abrió los ojos. El mundo pareció detenerse. Las risas se convirtieron en silencio. El silencio en asombro. Y el asombro en una reverencia involuntaria, incluso entre aquellos que no reconocían la autoridad que habían presenciado. Al salir de la casa, Jesús caminó con la misma calma que tendría un campesino al regresar del campo. No buscaba aplausos, no buscaba fama, no buscaba poder. Hacía lo correcto porque debía hacerse, y luego continuaba. Mateo entendió entonces que la grandeza no necesita testigos, solo coherencia. Al finalizar el día, ya de regreso en el campamento improvisado, el grupo se dispuso a dormir. Mateo, sin embargo, se quedó despierto un poco más. El fuego iluminaba la noche con tonos anaranjados, y la experiencia del día seguía vibrando dentro de él. Pensó en lo que había visto: la oposición de los fariseos, la fe de la mujer, la desesperación del padre, la resurrección de la niña. Era demasiado para una sola jornada. Y sin embargo, todo seguía un hilo invisible, un orden interno que no dependía de circunstancias externas. El Maestro enseñaba no solo con palabras, sino con la forma de caminar, de detenerse, de actuar. Su vida entera era una lección. Mateo tomó otra rama y escribió en la tierra las palabras que habían resonado más fuerte en su corazón. La verdad no es cómoda. La dignidad es un fruto. El que hace la voluntad del Padre no teme perder nada. Esas frases serían parte de su legado algún día. A la mañana siguiente, mientras los demás todavía dormían, Jesús se acercó a Mateo. Hoy has entendido más de lo que crees, dijo. Intento aprender, Maestro. No intentes, vive. El conocimiento busca llenar la mente, pero la sabiduría transforma el corazón. Y tú, Mateo, estás siendo transformado. Fue entonces cuando Mateo comprendió que su viaje no era solo geográfico, era interior. Lo que caminaban sus pies era apenas una sombra del camino que caminaba su alma. Y supo, con una certeza que no podía explicarse, que cada paso con el Maestro era un paso hacia su verdadero yo. Porque el hombre que había sido recaudador ya no existía. No porque lo hubiera perdido, sino porque lo estaba trascendiendo. Y así comenzó para Mateo un periodo de madurez espiritual que marcaría el resto de su vida. El peso del mundo y la forja del discípulo. El sol estaba en lo alto cuando Jesús y los discípulos llegaron a la entrada de una ciudad más grande que las aldeas habituales del camino. El bullicio se escuchaba desde lejos. Vendedores, animales, discusiones, pasos apresurados, cantos, gritos. Era un mosaico de sonidos que se mezclaban sin orden aparente, pero que revelaba el pulso de la vida humana, con toda su confusión, deseo y búsqueda constante. Mateo observó la escena con la atención meticulosa que lo caracterizaba. Sus ojos, entrenados en otros tiempos para registrar transacciones y contar monedas, ahora registraban algo más profundo: la estructura invisible del sufrimiento y la esperanza en cada rostro. Desde que Jesús lo había llamado, había aprendido a escuchar el mundo desde adentro, no desde afuera. Y aunque todavía llevaba consigo sombras de lo que una vez fue, sentía que empezaban a convertirse en herramientas, no en cadenas. La ciudad estaba rodeada por un muro de piedra que declaraba protección, pero también orgullo. En la puerta principal había 2 guardias romanos, firmes, con el estandarte del águila. A su lado, comerciantes hebreos ofrecían sus mercancías con la prisa ansiosa del que teme perder una venta. La mezcla de culturas, tensiones y ambiciones era palpable. En ese ambiente,
El mensaje del maestro parecía, a primera vista, una contradicción. ¿Cómo hablar de mansedumbre, de humildad, de corazón puro en un mundo que funcionaba por intereses y poder? Y sin embargo, Jesús caminaba por las calles como si la ciudad entera fuera un campo abierto. No evitaba las miradas, no esquivaba la miseria, no temía la autoridad romana. Su serenidad era radical. No era indiferencia, era libertad. Para Mateo, esa libertad era como un faro que mostraba un nivel de existencia que él mismo apenas empezaba a comprender. Mientras avanzaban, Jesús se detuvo de repente ante un pequeño grupo de hombres que discutían intensamente. Uno de ellos levantaba la voz para afirmar una doctrina rígida sobre la pureza, otro refutaba con citas legales, y un tercero señalaba acusadoramente a un hombre que parecía avergonzado. Mateo no entendía los detalles, pero sí reconoció algo. El conflicto no era sobre la verdad, era sobre la necesidad de tener razón. Jesús se acercó. Los hombres, sorprendidos, hicieron silencio. ¿Qué disputan?, preguntó con calma. Maestro, respondió uno, señalando al hombre avergonzado. Este hombre ha incumplido las normas de pureza y debería presentarse ante las autoridades para ser disciplinado. No podemos permitir que la ley sea ignorada. La ley existe para guiar, no para destruir, dijo Jesús. Los hombres quedaron desconcertados. Pero si no castigamos la falta, insistió otro, ¿cómo mantendremos el orden? Jesús se dirigió al hombre avergonzado, que temblaba bajo todas aquellas miradas. ¿Qué te ha llevado a esto?, preguntó. El hombre, con voz quebrada, respondió. La pobreza, maestro, mi familia tenía hambre, hice lo que no debía para salvarlos. Los acusadores fruncieron el ceño. Jesús, en cambio, mantuvo su serenidad. Los actos tienen consecuencias, dijo Jesús, sin suavizar la verdad. Pero las consecuencias no buscan destruirte, sino despertarte. No es la falta la que define al hombre, sino lo que hace después de ella. Luego se volvió hacia los acusadores. Ustedes cargan la ley como un arma, dijo, no como una lámpara. La ley sin misericordia es un peso que ninguno puede soportar. El que juzga debe examinar primero su propio corazón. Si su justicia nace del orgullo, no es justicia, es vanidad. Las palabras cayeron como martillos silenciosos. Mateo vio en los rostros de aquellos hombres el impacto de la exposición. Eran expertos en la letra, pero ciegos en espíritu. Jesús no los humillaba, los confrontaba. Y la confrontación verdadera siempre duele. Cuando se alejaron, Mateo preguntó, Maestro, ¿cómo encuentras equilibrio entre la firmeza y la compasión? A veces temo ser demasiado duro, otras demasiado indulgente. Jesús lo miró como quien mira a través del tiempo. El corazón sabio no responde desde el impulso, sino desde la claridad. No puedes controlar lo que otros hacen, Mateo, pero puedes controlar la intención de tu respuesta. La compasión sin verdad es debilidad, la verdad sin compasión es crueldad. Solo la combinación de ambas es justicia. Mateo meditó esas palabras durante el resto del recorrido por la ciudad. Le parecían el resumen perfecto del ideal estoico. Actuar conforme a la virtud, sin inclinarse ni hacia la ira ni hacia la pasividad. Era la ecuanimidad que tanto buscaba. Más tarde, cuando el sol declinaba, Jesús los llevó hacia un sector más pobre, donde las calles eran estrechas y los olores más intensos. La miseria tenía un rostro concreto allí. Mendigos, personas enfermas, niños descalzos, viudas que cargaban cántaros demasiado pesados para sus cuerpos delgados. Uno de los discípulos, Felipe, murmuró, «Aquí la esperanza parece difícil». Jesús respondió, «La esperanza no es difícil, Felipe. Es necesaria». Y entró a una de las casas. En su interior había una mujer anciana que tosía sin parar. 2 niñas la cuidaban, limpiando su frente y tratando de darle agua. La anciana abrió los ojos al oír pasos, y al ver a Jesús, una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. «No tengo nada que ofrecer», dijo ella entre susurros. «Solo dolor». Jesús se arrodilló a su lado. «El dolor no es una ofrenda», dijo. «Es un maestro severo, pero maestro al fin». Le tomó la mano. La respiración de la anciana se volvió más pausada. No se levantó como el hombre de la aldea, no recuperó de inmediato fuerzas, pero su rostro se relajó, como si se liberara de una carga interior. Mateo observó la escena con profunda atención. Él conocía el poder del dolor. Lo había visto en las miradas de los que pagaban impuestos injustos, en los que perdían sus escasas cosechas, en los que sufrían bajo la opresión de Roma. Pero también conocía otro tipo de dolor. El que corría por el corazón de quien había sido injusto.
Jesús parecía comprender ambos. Cuando salieron de la casa, Mateo le dijo: Maestro, ¿por qué ayudar a quienes no pueden devolverte nada? Los sabios del mundo suelen invertir su tiempo en quienes pueden ofrecer algo a cambio. Porque la virtud no espera recompensa, respondió Jesús. Dar a quien puede devolver es mera transacción. Dar a quien no puede es misericordia. Y el valor de un acto se mide por su intención, no por su reconocimiento. Aquello era profundamente estoico. La virtud como fin en sí mismo. El bien hecho porque es bueno, y no porque produce beneficio. Mientras avanzaban, un grupo de niños los siguió, riendo y tratando de entregar pequeñas flores marchitas a Jesús. Él las recibió con una sonrisa genuina. Para Mateo, ese gesto tenía un simbolismo espiritual. Incluso la flor marchita, cuando se ofrece con corazón puro, tiene valor. No es el objeto lo que importa, sino la intención. Al caer la tarde, los discípulos y Jesús se dirigieron a las afueras de la ciudad para descansar. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados y violetas. Era una de esas puestas de sol que parecen querer decir algo, aunque uno no sepa exactamente qué. Pedro, siempre impulsivo, tomó la palabra. Maestro, hoy nos miraban con desprecio en algunas partes de la ciudad. Los fariseos están cada vez más irritados contigo. Y los romanos nos observan como si fuéramos una amenaza. ¿No se acerca el peligro? Jesús se sentó sobre una piedra. El peligro está siempre cerca del que hace lo correcto, respondió. No porque busque dañarlo, sino porque lo prueba. El valor no nace en tiempos de tranquilidad, sino en la adversidad. Andrés frunció el ceño. ¿Pero no sería prudente evitar ciertos lugares? ¿Ciertos encuentros? La prudencia no es cobardía, dijo Jesús. Evitar el mal no significa evitar la misión. Y la misión no se guía por conveniencia, sino por propósito. Mateo sintió un estremecimiento interno. La palabra, misión, resonaba dentro de él. No sabía todavía cuál era exactamente su papel en todo aquello, pero intuía que cada día lo acercaba más a entenderlo. Esa noche, Mateo no durmió mucho. La ciudad había despertado en él recuerdos enterrados. Su antiguo oficio, el ruido del mercado, las miradas de desprecio, el sonido de las monedas. Era como si su pasado hubiera venido a recordarle que aún tenía heridas no cicatrizadas. Se levantó silenciosamente y caminó hacia un pequeño arroyo cercano. La luna se reflejaba en el agua con un brillo plateado. Mateo se arrodilló y dejó que el agua corriera entre sus dedos. ¿Por qué vuelves ahora?, susurró para sí mismo. ¿Por qué no puedo dejarte atrás? Pero el agua no respondió. Sin embargo, había aprendido lo suficiente de Jesús como para saber que no debía esperar respuestas fáciles. Unas ramas crujieron detrás de él. Era Jesús. El pasado no vuelve, dijo el maestro. Eres tú quien lo llama. Mateo no giró de inmediato. Había algo en la presencia del maestro que lo hacía sentir expuesto, pero en un sentido sanador. Creí haberlo dejado, dijo con tristeza. ¿Lo dejaste?, respondió Jesús acercándose. Pero no lo has perdonado. Mateo respiró hondo. Aquello lo golpeó como una revelación dolorosa. No sé cómo hacerlo. Perdonar no es justificar, explicó Jesús. Es liberarte. Mientras cargues el pasado como una culpa, no podrás recibir el presente como una bendición. La culpa que no transforma se convierte en condena. Y tú no fuiste llamado para vivir condenado. Mateo sintió que sus ojos se humedecían. ¿Y si no lo merezco? Nadie merece el perdón, dijo Jesús. Por eso es un regalo. Un regalo que primero debes darte a ti mismo. El silencio envolvió a ambos. La brisa nocturna era fría, pero la presencia del maestro tenía una calidez propia. Entonces Jesús añadió: el mundo te recordará por lo que escribas, Mateo. Pero yo te recordaré por lo que eres. Aquella frase cruzó el alma del discípulo como un rayo. Parte de él siempre había tenido miedo de ser inútil, de fallar, de no estar a la altura. Pero Jesús veía algo más profundo. Veía el hombre en proceso, la arcilla aún moldeándose, la luz que apenas comenzaba a salir. A la mañana siguiente, Jesús convocó a los discípulos. Hoy enseñaremos en las colinas, dijo. Habrá muchos, y hubo muchos. Mateo no estaba preparado para lo que vio esa tarde. Multitudes subiendo las colinas, llevando alimentos, mantas, niños. Era como si toda la región se hubiera movido para escuchar al maestro. Más de 5.000 personas. Era impresionante, y también, desde una perspectiva logística, un desafío. Los discípulos murmuraron entre sí. ¿Cómo alimentar a tanta gente? ¿Cómo controlar la multitud? ¿Cómo evitar el caos? Jesús, en cambio, se sentó sobre una roca, sereno. Maestro, dijo Felipe, con preocupación evidente,
Ni 200 denarios bastarían para dar pan a todos. ¿Qué tienes?, respondió Jesús. 5 panes y 2 peces. Intervino Andrés, casi avergonzado por la insuficiencia. Jesús sonrió. Cuando el corazón está dispuesto, lo poco se convierte en mucho. Mateo presenció entonces un acto que desafió toda lógica humana: la multiplicación de los panes y los peces. Vio cómo Jesús bendecía la comida y cómo, de manera inexplicable, alcanzaba para todos. No solo para comer, sino para saciarse. Y sobraron canastos llenos. Mientras repartía los panes entre grupos de personas, Mateo observaba los rostros: incredulidad, gratitud, lágrimas, risas, silencio reverente. Era un espectáculo que superaba cualquier parábola. Era la enseñanza viva de la abundancia divina. Pero Mateo, con su mente analítica y su espíritu ya marcado por las enseñanzas estoicas, comprendió algo más profundo detrás del milagro. No era solo pan lo que Jesús multiplicaba, era la confianza. El maestro no buscaba impresionar, sino revelar. Enseñaba que la escasez es a menudo una construcción del miedo, y que la verdadera abundancia nace de compartir, no de acumular. Después de la enseñanza y el milagro, las multitudes empezaron a dispersarse. Los discípulos estaban agotados, pero en sus rostros había una mezcla de asombro y humildad. Jesús se alejó de ellos por un momento para orar en silencio. Mateo lo observó desde lejos. El maestro buscaba la soledad para recargar la fuerza interior, un principio profundamente estoico, el retiro voluntario para cultivar el dominio del espíritu. Más tarde, Jesús se acercó a Mateo. «¿Has visto mucho hoy?», dijo. «Sí, maestro, y verás más. Pero recuerda, los milagros no son el mensaje. Son señales. El mensaje está en el corazón». Mateo asintió. Sabía que esa frase contenía una tarea para él. Escribir no solo los hechos, sino el espíritu detrás de ellos. Esa noche, mientras el grupo dormía cerca de la orilla del lago, un viento fuerte comenzó a levantarse. Las olas golpeaban con intensidad. Pedro, inquieto, decidió que debían cruzar hacia el otro lado antes de que empeorara. Subieron a la barca y comenzaron a remar. Jesús se había quedado en la orilla, en oración. Mateo remaba con otros, pero cada golpe de ola hacía que la barca se sacudiera violentamente. El cielo parecía cerrarse, oscuro como tinta. Los discípulos gritaban, algunos tratando de mantener el equilibrio, otros de controlar las cuerdas. Mateo sintió el miedo más profundo de su vida. No era un miedo racional, era primordial, ancestral, de esos que hacen temblar los huesos. Cada ola parecía una amenaza directa. Cada trueno, un juicio. La barca crujía como si fuera a partirse. Entonces, entre la bruma y la espuma, vieron a una figura caminando sobre el agua. «Es un fantasma», gritó uno. «No», dijo Mateo, con un hilo de voz. «Es él». Cuando Jesús se acercó, su voz cruzó la tormenta con una claridad que ningún viento pudo ahogar. «No teman, soy yo». La tormenta pareció retroceder ante la autoridad de esas palabras. Jesús subió a la barca, tocó la madera, y el viento cesó. Mateo sintió un temblor interior. No por el poder sobre la naturaleza, sino por lo que ese acto le revelaba: que la serenidad verdadera no depende de circunstancias externas. Jesús caminaba sobre aquello que amenazaba a los demás. Y eso era un símbolo vivo. El que domina su interior camina sobre aquello que domina a otros. Mientras el lago volvía a calmarse, Jesús miró a Mateo. «Tu fe crece», dijo el maestro. «Pero aún teme a la tormenta. No temas, Mateo. El que camina conmigo no está solo, aunque el mundo ruja». Y así, en aquella noche, Mateo comprendió que la verdadera transformación no era aprender a evitar las tormentas, sino aprender a atravesarlas con un corazón firme. Aquella fue la noche en que Mateo, el hombre que una vez vivió esclavo del cálculo y del miedo, comenzó a convertirse en un discípulo capaz de mirar el mundo con serenidad incluso en medio del caos. La noche pasó, la barca llegó a la orilla, y el amanecer trajo consigo un nuevo entendimiento. Aquel que sigue al maestro no busca la comodidad, busca la verdad, y la verdad, como la virtud estoica, siempre exige valentía. El silencio que permanece. Mateo despertó aquella madrugada con la sensación, no extraña para los que han meditado durante años, de que su espíritu había alcanzado un punto tan sutil que el simple retorno al cuerpo se sentía como deslizarse desde la luz hacia la densidad de la carne. Abrió los ojos lentamente, no por cansancio, sino por reverencia. Cada mañana seguía siendo para él un recordatorio de que la vida era un préstamo, un intervalo concedido,
no un derecho adquirido. Los hermanos de la comunidad aún dormían. El aire fresco entraba por la abertura del techo del pequeño aposento. Sobre la mesa de madera estaban sus pergaminos, sus tintas, la lámpara apagada y, junto a todo, el manuscrito que con los años había llegado a considerar no suyo, sino del maestro. Él era solo el escriba, Cristo, la fuente. Se puso de pie, sus rodillas crujieron. No era la vejez propiamente dicha, sino la firme consecuencia del esfuerzo acumulado. Décadas caminando, enseñando, levantando enfermos, trabajando junto a manos humildes para alimentar a otros. La vida sagrada, reflexionó, exige más del cuerpo que cualquier oficio del mundo. Se cubrió los hombros con su manto, abrió la puerta y salió al patio. El cielo estaba aún oscuro pero anunciaba grisáceamente el nacimiento del día. Un gallo cantó a lo lejos, y Mateo sonrió con ironía. También ese pequeño animal era, de algún modo, un recordatorio del maestro. Caminó hasta el borde del huerto, donde crecían hierbas frescas, y respiró hondo. Una idea, desapasionada pero firme, cruzó su mente. Hoy debo escribir la última línea. No como quien se precipita hacia un final, sino como quien reconoce que una obra ya ha dicho lo que debía decir. La historia del Hijo del Hombre no necesitaba adornos ni añadiduras. El mensaje era claro, completo. Mateo había empleado años ordenando recuerdos, testigos, parábolas, signos, genealogías, para mostrar que Cristo había venido no a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero hoy era distinto. La obra escrita concluiría. El camino, en cambio, continuaría en silencio. Regresó al interior antes de que los primeros hermanos despertaran. Encendió la lámpara, mojó la punta del cálamo y revisó el último párrafo escrito la noche anterior. No necesitaba corregirlo. Las palabras estaban como debían estar, precisas, sin artificio, como si hubieran descendido solas sobre el pergamino. Mientras escribía, su mente se movía en doble plano. Uno atento a las palabras, otro contemplando con serenidad estoica el transcurrir inevitable del tiempo. Aquel que sigue la virtud, pensaba, no teme al futuro porque sabe que lo que suceda forma parte del orden natural. ¿Acaso no dijo el maestro que ni un pajarillo cae sin que el padre lo sepa? ¿Acaso no enseñó que cada día trae su propio afán? La filosofía del maestro había purificado la de los sabios griegos. No era resignación, sino confianza, no era frialdad, sino entrega. Por fin, escribió una última frase, que no era doctrina ni relato, sino una súplica silenciosa. Y que el reino prometido se haga cercano en cada corazón que lea estas palabras. Dejó el cálamo, cerró los ojos, no necesitaba más. Los siguientes días ocurrieron sin sobresaltos, como suelen hacerlo los días que antequeden a un acontecimiento importante. Mateo continuó enseñando en la comunidad, hablando de la misericordia más que del juicio, insistiendo en que el mayor poder del ser humano no estaba en dominar, sino en desprenderse. La riqueza es una sombra, decía. La virtud, en cambio, es una lámpara que no dependen de los vientos. Los jóvenes de la comunidad lo escuchaban con respeto casi reverencial. Para ellos, Mateo no era solo un apóstol. Era un puente vivo hacia una época en la que los pies del maestro aún podían oírse sobre la arena. Una tarde, uno de ellos le preguntó: «Maestro Mateo, ¿qué es lo que más temes?». El anciano sonrió, sin burlarse. «Temo el orgullo disfrazado de piedad», respondió. «Cuando el hombre cree que sirve a Dios, pero en realidad se sirve a sí mismo». El joven bajó la cabeza, reflexionando. Mateo colocó su mano sobre su hombro. «No temas preguntar por tus propias tinieblas. El que examina su corazón a la luz de la verdad vive sin cadenas». Ese mismo día, Mateo recordó un pasaje muy antiguo, una enseñanza de su propia vida que raramente compartía, la noche en la que dejó su mesa de recaudador para seguir al maestro. Hasta hoy podía oír el sonido de las monedas sobre la mesa, el rumor de la gente que lo despreciaba, el paso firme de Jesús acercándose, la mirada que no juzgaba sino que revelaba. «Sígueme». Él no había sido un justo llamado a una misión, sino un pecador llamado a una transformación. Por eso jamás habló de sí mismo con grandeza. Quien ha recibido misericordia no puede presumirla. Cada año que pasaba aumentaba su gratitud, no su orgullo. Con el tiempo, la comunidad supo que la región estaba empezando a agitarse. Algunas autoridades observaban con recelo el crecimiento de los grupos cristianos. Aunque Mateo vivía retirado, su nombre era conocido, y eso lo hacía un símbolo. Los hermanos empezaron a inquietarse. «Padre Mateo», le dijeron una tarde,
La situación es peligrosa. Deberías retirarte con más cautela. No podemos arriesgar tu vida. El anciano levantó una ceja. Hermano, la vida ya no me pertenece desde hace mucho, respondió con serenidad. ¿Y qué es la muerte sino un cambio de lugar? ¿Acaso no he enseñado que el sabio vive sin poseer y muere sin perder? Pero aún así, por prudencia, aceptó que algunos jóvenes lo acompañaran cuando salía a enseñar a los enfermos. No por temor, sino por respeto al cuidado que la comunidad tenía por él. Pasaron semanas. El manuscrito final había sido copiado y enviado discretamente a varias comunidades cercanas. Uno de los hermanos le dijo: «Tu evangelio iluminará a generaciones». Mateo respondió con una sonrisa tranquila: «Si alguna palabra ilumina, no es mía». Por las noches, se retiraba al pequeño huerto. Allí meditaba sentado en una piedra, mirando el cielo. De vez en cuando, evocaba con claridad casi sobrenatural la imagen del Maestro caminando entre los olivos de Getsemaní. «La voluntad del Padre», murmuraba. «Siempre la voluntad del Padre». Y con esa frase, dejaba su mente en silencio. No había ya deseos, ni temores, ni recuerdos que lo perturbasen. La paz que experimentaba era tan profunda que a veces los jóvenes que lo observaban desde lejos creían ver en su rostro una luz suave, como la calma del amanecer. Una mañana, mientras caminaba hacia un poblado cercano para visitar a unos enfermos, un grupo de hombres armados se interpuso en el sendero. No llevaban insignias, pero sus intenciones eran claras. Mateo se detuvo sin inquietarse. Los jóvenes que lo acompañaban se tensaron. «¿Son ustedes Mateo, el Galileo?», preguntó uno de los hombres. «Soy Mateo, servidor del Maestro». El hombre asintió como quien confirma un dato ya conocido. «Debes venir con nosotros». Los jóvenes dieron un paso adelante, dispuestos a protegerlo, pero Mateo extendió la mano para detenerlos. «No teman por mí», dijo, casi con ternura. «Lo que sucede está dentro del orden invisible de Dios. Y, dirigiéndose a los hombres, iré con ustedes». El camino fue largo. Lo conducían a una antigua estructura fuera del poblado. No era una cárcel formal, sino un lugar de detención improvisado. Los hombres que lo escoltaban evitaban mirarlo directamente, como si hubiera en aquel anciano una serenidad que les incomodaba. Al llegar, lo empujaron hacia una habitación sin ventanas. «Espérate aquí», dijeron. La puerta se cerró. Mateo permaneció en silencio. Se sentó, respiró hondo, y agradeció. Agradeció por el camino recorrido, por el Maestro, por cada alma encontrada, por cada lágrima, por cada enseñanza. Agradeció incluso por aquel encierro, porque sabía, de una manera que no requería explicación, que su vida estaba culminando en un acto de fidelidad. Horas después, la puerta se abrió. Entró uno de los hombres. Lo observó largo rato. «No entiendo», dijo finalmente. «No tienes miedo». Mateo inclinó la cabeza. «El que vive según la verdad, hermano, no teme perder lo que nunca fue suyo». El hombre evitó su mirada. Quizá había esperado súplicas. Quizá esperaba rabia. No encontró nada de eso. Se retiró sin responder. Cuando cayó la noche, los hombres regresaron. Esta vez llevaban sogas. Mateo se puso de pie sin resistirse. «¿Tienen una orden para mí?», preguntó. «Sí», respondió el que parecía el líder, evitando explicar más. Mateo asintió. «Entonces hagamos lo que deba hacerse». Los jóvenes que más tarde escucharían el relato dirían que sus captores quedaron desconcertados, casi atónitos, ante la serenidad del anciano. No levantó las manos para defenderse, no suplicó clemencia, no pronunció maldiciones. Caminó con ellos como quien avanza hacia un lugar ya conocido. El final fue rápido, sencillo, digno. El cuerpo del apóstol cayó, pero su espíritu, según dirían muchos, se elevó con la suavidad de una lámpara apagándose para ser encendida en otro reino. Al día siguiente, cuando la comunidad recibió la noticia, lloraron. Pero Mateo no les había enseñado a llorar como quien ha perdido, sino como quien entrega. Sus discípulos más jóvenes buscaron sus manuscritos, sus apuntes, sus últimos consejos. Lo encontraron todo ordenado, como quien sabe que alguien vendrá después. El pergamino final estaba allí, cuidadosamente enrollado. Uno de los hermanos leyó la última frase escrita por él, la misma que había marcado el cierre silencioso de su obra. «Y que el reino prometido se haga cercano en cada corazón que lea estas palabras». Nadie habló por un momento. Luego, uno de ellos dijo: «Vivió como escribió, sin ruido, sin vanidad, sin temor». Otro añadió: «Y murió como vivió, en la certeza de que ninguna fuerza del mundo puede arrancar del alma lo que Dios ha sembrado».
La comunidad preparó una pequeña tumba en un rincón del huerto, el mismo donde Mateo solía meditar. Mientras enterraban su cuerpo, un anciano de la comunidad afirmó: el maestro lo llamó hace muchos años con un «sígueme». Hoy, Mateo simplemente terminó de obedecerlo. Silencio, viento suave, amanecer nuevo. Los años pasaron. El nombre de Mateo se extendió más allá de las fronteras que él había imaginado. Su evangelio viajó por pueblos, ciudades, desiertos y mares. Algunos lo copiaron, otros lo comentaron, otros lo atesoraron. Pero nadie, ni rey, ni imperio, ni ejército, pudo apagar la fuerza contenida en cada línea. Porque no era la obra de un hombre, sino la huella del maestro escrita a través de un hombre. Y, así, mientras las décadas se transformaban en siglos, la figura de Mateo quedó para siempre asociada a la humildad firme, esa virtud que los estoicos consideraban más grande que la gloria y más duradera que la fuerza. Hoy, cuando se pronuncia su nombre, el eco de su vida sigue diciendo: sigue al maestro, abandona lo superfluo, confía en lo que no perece. Y así concluye la historia, no en el esplendor de una victoria, sino en la paz invencible de un alma que abrazó la verdad. Sin reclamar nada para sí. Un silencio permanece, un silencio que no es vacío, sino plenitud. El silencio de Mateo, el silencio de los justos, el silencio que sigue hablando, a través del tiempo. Gracias por quedarte hasta el final. Síguenos y dale a me gusta, esto nos ayudará a publicar más vídeos como este.